Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 6 al 9 y 19 al 28, y dice así: Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todas las personas. Y este es el testimonio que dio Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? No, dijo Juan. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos has enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta que había de venir? Y Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Juan Bautista aparece como un enviado por Dios. Sí, un enviado por Dios a hablar de Jesús, no hablar de sí mismo, sino de presentar a Jesús como testimonio de la luz, de una luz que ilumina en la oscuridad. Debemos ciertamente reconocer cuánta oscuridad había en este mundo de Juan. Tenemos a un pueblo que está sumido en una dictadura del Imperio Romano, con mucho dolor, mucha muerte, mucho sufrimiento, con un pueblo que además está sumido en la opresión de la misma religión, que en vez de ayudarlos les ponía más cargas aún, con sacrificios que no siempre eran baratos, con la típica separación entre ricos y pobres, con las injusticias en donde al final los que tenían más influencia siempre lograban por una u otra cosa más favor de Dios. Entonces, a la larga el pueblo estaba oprimido tanto en lo político o social como también en lo religioso. La oscuridad era tremenda. Y como si no fuera suficiente, tenemos que se peleaban también entre ellos, entre las distintas tradiciones. No es casual que mientras Juan Bautista está ahí predicando en el desierto y bautizando a las personas, se aparecen fariseos, levitas, sacerdotes, o sea, todo el grupo de los religiosos de la época que se peleaban entre ellos, también van a pelearse con Juan porque no les agrada que venga alguien a renovar las cosas o que venga con demasiadas ideas, ¿no? No vaya a ser que les quite poder a uno o a otro, que es lo mismo que hacían también los poderosos y los políticos. Cuando veían a alguien que era demasiado influyente, entonces lo asesinaban rapidito. Es lo que le pasa a Juan. Juan después es asesinado por el mismo Herodes. Entonces,
la vida era muy oscura, era muy difícil. Y para algunos la única solución, el único camino era que llegara algo o alguien de afuera que pudiese cambiar esta situación, un Salvador. Es esta esperanza que hace que muchos también tengan fe. El gran desafío es tener fe en aquello que es correcto tener fe. ¿Por qué? Porque siempre que va a haber alguien influyente o algún político de turno, o ahora como lo vemos en las elecciones presidenciales, siempre va a haber alguien o varios que se van a presentar como salvadores, como el único que va a hacer aquello que los demás no hicieron, cuando el que hizo campaña anteriormente dijo exactamente lo mismo y así vamos repitiendo exactamente lo mismo y todos tienen la solución para la delincuencia, ahora que está de moda el narcotráfico y la violencia, y a la larga, si fuera tan fácil ya lo habrían hecho antes, ¿no? Ciertamente la solución no la tienen ninguno, pero tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente crea, necesitamos que la gente tenga esperanza. ¿Por qué? Porque si no ni siquiera van a votar. La gente no vota porque no tiene esperanza. No tiene esperanza ya en las personas. Y claro, muchos ya no se tragan estos mensajes mesiánicos de salvación personal. En aquella época estaban en la misma lucha, en la misma búsqueda, y cada vez que llegaba alguien medianamente iluminado, la gente lo seguía para ver si era él realmente el que los iba a guiar y salvar. Por eso cuando aparece Juan, después de un largo tiempo sin muchos profetas, sin muchas personas realmente influyentes desde la fe del pueblo, la gente lo sigue, porque no era común ver a alguien que fuese sabio y humilde al mismo tiempo, que no quisiera predicar desde palacios y templos, sino que estuviera en el desierto. Quisiera en realidad todo lo contrario a lo que hacían los influyentes, tanto políticos como religiosos de esa época. Entonces, es más seguible y por eso incluso los que no lo querían también iban a verlo para ver cómo era, ¿no? Para ir a sapear, para ir a cachar si es que era realmente importante o no, no para seguirlo, sino para deshacerse de él. Es lo mismo que van a hacer con Jesús después también. Porque a la gente le cuesta cambiar, no nos gusta el cambio, no nos gusta la transformación. La vida, entonces, tiene estas oscuridades que nos hacen incluso perder la esperanza. Y viene Juan como alguien que podría haber renovado esa esperanza, pero Juan dice no. Ojo, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo no soy nada ni nadie, yo solo vengo a hablar de lo que va a pasar después, del que viene después, de la luz que viene, de la cual yo estoy predicando. Y eso es tan importante porque Juan debe luchar contra su propio ego, el que cualquiera de nosotros podría tener al ser una persona llamada por Dios y ser sabia aún. Pero él dice, no, o sea, yo no quiero que me sigan. Yo hago un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Yo ayudo a las personas a reconocerse necesitadas de Dios. Ese es mi trabajo. Pero yo no soy Dios. Yo no soy el que perdona. Yo no soy el que guía. Yo no soy el que tiene la palabra. Yo no soy la luz ni el que tiene la luz. Yo hablo de la luz. ¿Para qué? Para que aquellos que están en oscuridad entiendan y sepan que hay luz, aunque no se vea. Que hay luz, aunque todo parezca oscuro, que hay esperanza, aunque todo lo que nos rodea nos dice que no. Y ahí está el verdadero desafío de la fe, en que no caemos ni nos dejamos abatir por el contexto que nos rodea, por muy malo que sea, porque el cristiano vive desde la esperanza en Dios, no desde la esperanza del Salvador de turno, ya sea religioso, político, social, no importa. Porque no somos llamados a ser salvados por personas. La única salvación viene de Dios, porque la luz viene de Dios.
Y es así que con esa luz vamos disipando nuestras oscuridades. Si no, no podríamos estar aquí luego de los enormes sufrimientos que muchos de ustedes han tenido en sus vidas. Porque han estado en la oscuridad, ¿o no? Han conocido la oscuridad, la soledad, el sinsentido, el dolor angustioso, el llegar a pensar incluso que el dolor es tan grande que Dios no está. Y si estamos aquí hoy es precisamente porque sí está y porque logramos avanzar dentro de ese dolor, dentro de esa angustia, por los caminos de la luz de Dios. No nos quedamos tiesos, paralizados, agobiados en la oscuridad, sino que fuimos hacia la luz, a la luz que nos ha sido mostrada y que ahora celebramos en este tiempo de Adviento. Porque no nos dejamos vencer por la oscuridad, no nos dejamos vencer por el miedo, no nos dejamos vencer por el dolor, porque somos creyentes. Y ese es nuestro poder. ¿De qué nos sirve tener fe en Dios, venir a la iglesia, hacer todos los rituales, etcétera, si eso no va a transformar nuestras vidas en una vida llena de fuerza en Dios? En una vida llena de esperanza en Dios, en una vida en donde no le tengamos miedo a nada ni a nadie. Especialmente en estos tiempos que vivimos ahora aquí, en donde hay tanto miedo. Tanto miedo. Y la gente, en vez de compartir esperanza, lo único que hace es compartir miedo al apocalipsis lleno de fuego y maldad que se viene después del 19. Porque pase lo que pase, nos vamos a la cresta igual. Entonces ya como que da lo mismo. A lo más ya estamos por el mal menor o por el anti algo, ¿no? Es como que estamos pensando en votar para que el otro no esté, da lo mismo el que estemos votando. Siempre con tanto miedo. Cuando a la larga, pase lo que pase, lo único que vamos a tener que hacer es hacernos cargo. Y la vida sigue. Y hay cosas que no vamos a poder controlar. Ya tenemos dos extremos, ya no lo podemos controlar, ya fue. Ahora, ¿qué hacemos? Nos hacemos cargo, le ponemos el pecho y trabajamos igual. Aunque se venga lo peor de lo peor, trabajamos igual, amamos igual, servimos igual. ¿O no han superado ya tantos terrores y dificultades políticos en su vida como para soportar uno más? Claro, nadie le gusta, nadie quiere. Pero bueno, les tengo una noticia que seguramente nadie la sabía. Así es la vida, pues, gente. Así es la vida. Claro, uno quiere vivir en una paz total, ¿no es cierto? Uno quiere estar en su casa viendo tele y que no le falte la comida y que todo sea maravilloso. Pero esa no es la vida, pues. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no lo tiene. Y mientras haya un montón de gente que no tiene esa paz, entonces nosotros tampoco la vamos a tener. ¿Por qué? Porque esa gente algún día va a venir a tu casa a exigirte los mismos privilegios que tenemos nosotros. Con justicia, con violencia, como sea. Y por eso nuestra paz es efímera. Y es un vil engaño en donde la paz lo único que hace, esa paz humana, es alienarnos de la realidad para no ver lo que no queremos ver. Para no ver la oscuridad. Para no ver la desigualdad, para no ver la injusticia, pero sigue estando ahí. Y muchos creen que subiendo el cerco de la casa, o yéndose a vivir atrás del cerro, o viviendo en ranchos, pueden cada vez alejarse más de la oscuridad de otros, pero no. Tenemos que hacernos cargo sí o sí, tarde o temprano, de todos estos problemas políticos, sociales, religiosos. Pero la única forma de hacerlo es desde la fe, porque de otra manera todos los demás se van a transformar en enemigos. Y cuando el otro se transforma en mi enemigo, porque quiere quitarme lo que es mío, porque me trata mal, porque es violento, entonces no trato de ayudarlo, sino que lo único que quiero es encarcelarlo.
Porque acá, especialmente en este país, lo único que queremos es meter a la cárcel a todo el mundo. Cuando sabemos que no es la solución. ¿Pero qué? Queremos vivir en paz. Entonces, ¿qué hacemos? A todos los malos, a todos los diferentes, a todos los pobres queremos meterlos en la cárcel porque son todos flojos, son todos tontos y son todos feos. Y eso no supera nada. Eso lo que hace es el problema peor, porque esa gente algún día va a salir de la cárcel, esa gente tiene familia, esas personas viven, son seres humanos. Y no podemos vivir corriendo constantemente de esto. Y tenemos que hacernos cargo en el país que tenemos, con los recursos que tenemos, pero por sobre todo con el amor que tenemos. Porque no podemos vernos siempre como enemigos porque pensamos diferente o porque tenemos líneas políticas distintas o porque votamos por uno u otro candidato. No podemos siempre ver la vida binariamente como buenos y malos, sino que al ser cristianos, al ser creyentes, necesitamos que se vea la obra de Dios en nosotros, que se vea que somos distintos, que podamos seguir este ejemplo de Juan, en donde la luz no soy yo. Nosotros tenemos que hablar de la luz para que así esa luz llegue a otras personas, para que la oscuridad se disipe en nosotros y en aquellos que estamos en oscuridad. Claro, porque todos tenemos nuestros problemas, nuestras oscuridades, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras dudas. Pero no podemos vivir echándole la culpa a los demás sobre todo lo que nos sucede. Tenemos que hacernos cargo. Juan ni siquiera conoce a Jesús como tal, como Mesías, como Salvador, y habla de Él porque sabe que es la luz, porque sabe que la luz no viene de Él mismo, sino de Cristo. Y es por eso en el yo soy, Juan tampoco habla de sí, sino que cita al profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Así de humilde es. Imaginémonos por un instante si logramos tomar un poco de esa humildad y poder nosotros hablar así de la luz, hablar así de Cristo, en vez de solo comunicar nuestros miedos, que es lo que más hacemos, de solo comunicar nuestras penas, poder transmitir luz, poder transmitir esperanza, poder transmitir comunión. ¿No se han dado cuenta cómo hablamos acá, que nos encontramos con alguien en la calle y lo saludamos y le decimos, hola, ¿qué tal? Bien, gracias, qué bueno. Y seguimos de largo y alguien algún día nos va a decir, no, estamos más o menos, ¡ay! Te va a doler la guata. ¿Por qué? Porque la idea era que te dijera que estaba bien, no que te dijera mal, porque si te dice que está mal, te tienes que hacer cargo. Entonces, cuando saludamos a alguien, lo hacemos de lado, por cosa que ya vayamos saliendo. En vez de buscar esa posibilidad de poder sentir que Dios nos elige para dar esperanza. Y que si el conserje del edificio, el micrero, el compañero, el vecino nos dice que está mal o lo veo mal, yo pueda sentirme con la misión de darle luz. Y no solamente tratar de sacarme el cacho de encima, porque si no, ¿dónde está nuestro llamado? Los cristianos no podemos ser solamente llamados a vivir en una falsa paz, escondidos en nuestra iglesia, escondidos en nuestra casa, en nuestras comodidades. Debemos ser mensajeros de la luz, debemos ser mensajeros de la paz, debemos ser mensajeros de la alegría en Dios, porque eso tiene que salir por nuestras venas, tiene que salir por todos nuestros poros, debemos respirar esa esperanza en Dios, de modo que así eso lo podamos comunicar con los demás. De otra forma, no servimos para nada, para nada. Creyentes insípidos, sin sabor, sin calor para dar, inertes, fomes, pencas, aburridos, como muertos. Eso es lo que tiene Juan. Juan provoca esa búsqueda de algo diferente, de una renovación de la esperanza, en donde nos exigimos más, en donde sabemos que tenemos que pasar al desierto para así
levantarnos de nuestras comodidades y privilegios y buscar realmente la luz de Dios para compartirla con los demás. ¿Por qué? Porque ese bautismo que hacía Juan, de ese bautismo de conversión, lo que hace es ayudar a que las personas se den cuenta que necesitan de Dios, que dejemos de ser tan egoístas, egocéntricos, ególatras. Y empecemos a entregarnos un poco por los demás, a compartir los dones que Dios nos dio, a compartir la luz que Dios nos dio, a compartir la esperanza y la alegría que Dios nos dio. Porque el cristiano vive feliz, aunque estemos en guerra. Tenemos todo un libro en la Biblia que trata sobre eso, que es el Apocalipsis, que es un libro de resistencia. Claro, muchos hablan de los dragones y las cosas de muchas cabezas y todas estas cuestiones que son de película, pero el Apocalipsis es un libro de resistencia. Es un libro hecho para que los cristianos que están en la mitad de la persecución, que los están matando de a miles, los están quemando, cortando, crucificando, enviando a los leones, puedan soportar esa presión y vivir realmente alegres igual. Y que puedan morir con esa alegría, que puedan vivir con esa alegría, que puedan luchar con esa alegría y que entiendan que la vida no se trata solamente del dolor que yo siento. Se trata de cómo yo comparto ese dolor al mismo tiempo en que yo comparto la esperanza de que ese dolor va a terminar algún día, de que la luz va a disipar mis oscuridades y que la paz no se trata solamente de la paz que vivo yo, sino de la paz que proyectamos y ayudamos también a vivir a otros. Queridos míos, el camino es uno. El camino de la luz es uno. Hay una sola luz que trabaja y obra en nuestras oscuridades. Y ese es Cristo. Y por eso encendemos más luces, para que nos acordemos que nuestro trabajo ahora es que nosotros seamos esas velas que van compartiendo luz para iluminar el camino de aquellos que están perdidos, que estuvieron perdidos igual que nosotros, o que podrán estar perdidos mañana. Esa luz, queridos míos, debemos ser nosotros. No nuestra luz, es la luz de Cristo que brilla a través nuestro para poder servir, amar, guiar, abrazar, acompañar a otros que aún no la tienen. Que sea Dios quien en su luz ilumine de tal forma nuestras vidas que podamos realmente ser luz en la iglesia y también fuera de ella. Que el Señor los bendiga. Amén.